Pues nada, Ana, primero de todo, bienvenida. Muchas gracias, qué ilusión. Primera vez en Tecnocampus. Primera vez y muy contenta de estar con vosotros, de verdad que sí. Me consta de toda la labor que se hace, no obstante, Tecnocampus es muy conocido, pero la verdad es que no lo había pisado y estoy encantada de hacerlo. Déjame presentarte un poquito más antes de empezar y un poco pues tu background, ¿no? Digamos que, Ana, tú te licenciaste en Ciencias Empresariales por la UPF y después de ser auditora, en varias empresas, en 2003 empezaste en Savills. Correcto. Y en la cual fuiste creciendo desde abajo, desde un puesto, digamos, de entrada hasta el puesto de CEO que tienes actualmente. También tienes responsabilidades en más de 10 consejos de administración y juntas directivas, que hablaremos un poco, no de todas, porque hay muchísimas cosas, pero sí que tocaremos algunas así de pasada, ¿no? Pero antes de nada, yo, pues, bueno, digo Savills, una consultora inmobiliaria, pero digo muy poco. Entonces, aquí ha salido la gente a hacer su pitch. Entonces, como no, pues si tenemos aquí la CEO de Savills Barcelona, si te dijera que me resumieras Savills en un minuto, ¿qué me dirías? Pues mira, te diría que tenemos vocación de satisfacer cualquier necesidad inmobiliaria. Y esto implica, pues desde el asesoramiento en localizar un suelo donde se puede hacer un edificio, de los diferentes usos, porque cuando pensamos en inmobiliario pensamos en residencial. Lo que sí quisiera poner de manifiesto es que en la cabeza tenemos todos, cuando hablamos de inmobiliario, pensamos en vivienda. Y nuestro punto fuerte es realmente todos los usos que no son residenciales, es decir, oficinas, logística, hoteles, retail, todos estos otros usos que están muy vinculados a la economía de una ciudad y que de algún modo pues, generan la infraestructura para que en un territorio determinado pues, pueda haber al final más o menos oportunidades para la población que vive allí, ¿no? Porque en función de cómo sea la infraestructura inmobiliaria que haya, pues seremos más o menos capaces de captar talento, captar empresas y captar inversiones, que al final es a lo que nos dedicamos nosotros. Ahora hablaremos un poco de todo ello y de cómo crear ecosistema a partir de esto y tal, pero enfocándonos en los inicios, pues fuiste auditora, no me sale la palabra, auditora en varias empresas y fuiste cambiando, ¿no? Cada 2, 3 años más o menos y tal, pero llegas a Savills y desde 2003 hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué encontraste diferente en esa empresa que te hizo quedarte hasta ahora? Pues mira, es una gran pregunta porque yo me considero una persona muy inquieta y de hecho cuando yo pienso que he estado tantísimos años en la misma organización, no me cuadra con mi actitud vital y cómo soy yo, cómo es mi personalidad. Pero lo cierto es que afortunadamente para empezar he encontrado un lugar donde lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer encaja con lo que me piden y eso a veces es una búsqueda que te puede llevar la vida entera y yo soy consciente que he encontrado ese lugar pues por las personas que lo configuran, por la actividad que tenemos, por la manera en la que tenemos de relacionarnos entre nosotros, que yo me siento en mi casa, y esto es algo realmente muy bonito y muy valioso, y luego también que es una organización que me ha dado la libertad, también yo me la he ido de algún modo cogiendo, ¿no? Porque de entrada no es que te la regalen, sino que tienes un poco que irla explorando, ¿no? Pero sí que he encontrado un espacio de libertad para ir creciendo yo profesionalmente, ir haciendo cosas nuevas, proponiendo cosas nuevas que no estaban en el guión inicial de lo que se me pide hacer y que se han valorado. Y luego también es verdad que, tú lo comentabas al principio, que tengo responsabilidades en otros lugares, que es cierto que no me consumen muchas horas, pero sí que me enriquecen mucho y que a lo mejor este gusanito que yo tengo, ¿no? De novedad y de algún modo pues, de enriquecerme de cosas que no sean conocidas, pues lo puedo satisfacer de esta otra manera, ¿no? O sea, he logrado un poco un encaje muy bueno y lo valoro muchísimo y trato de cuidarlo y protegerlo. También estuviste en Startup Grind Barcelona ya Sí, hace algunos años, con ¿no? Alex Rodríguez, sí, Con sí. Alex Rodríguez, que te hizo una entrevista. Y una de las cosas que tú valoraste de los inicios, ¿no? Y dejaste un consejo muy importante a la gente es
coge un trabajo que resalte tu potencial, decías allí, ¿no? Entonces, a veces es difícil averiguar cuáles son tus mejores habilidades, ¿no? Un poco. ¿Y qué recomendarías hacer para encontrar más fácilmente ese puesto que A te... ver, es complicadísimo y yo cuando hablo con gente joven, incluso con niños menores de edad que tienen muy claro que quieren ser médicos o que quieren ser artistas, pienso, tienes una suerte increíble porque toda tu energía, toda tu ilusión, incluso las horas de formación de esta informal que todos podemos tener, las tienes ya muy bien enfocadas. Y todo esto es algo que, una ventaja enorme que tienes en relación al común de los mortales, que yo estoy en ese paquete, ¿no? Que no sabíamos muy bien a qué dedicarnos. Entonces, esta exploración yo creo que la tenemos que vivir sin angustia, al revés, incluso hasta como un juego, ¿no? Irte a ti mismo poniéndote en situaciones diferentes y tratando de ver dónde te sientes más cómodo, dónde eres más valorado, dónde en un momento dado pues, puedes aportar más, porque cuando se da todo esto es cuando todo fluye, porque recibes el reconocimiento y entonces tú hasta estás más motivado a aportar más, ¿no? Y es una retroalimentación muy positiva. Pero yo lo que diría, al menos a mí lo que me fue bien fue no cerrarme en ya tomar una decisión que de algún modo ya te marque, ¿no? O sea, al principio pues no tenía ni idea de qué estudiar, pues bueno, algo genérico, ciencias económicas y empresariales, ¿no? Acabo la carrera, no tengo ni idea de qué voy a hacer, bueno, pues algo genérico, como es auditoría. La auditoría también, de algún modo, te permite explorar muchos sectores económicos, muchas maneras de trabajar diferente, y tú ahí ves nutriendo, y ves observando, y ves viendo dónde puedes acabar encajando más. De hecho, mi paso en Savills, que antes nos llamábamos Aguirre Newman, ¿no? En aquel momento, de hecho, Savills es una empresa de nuestra competencia que nos compró hace 5 años, justamente, y ahora somos Savills, pero mi historia se inició en Aguirre Newman, pues tampoco tenía una vocación por el inmobiliario en aquel momento muy clara. Me gustaba la consultoría, me gustaba el servicio al cliente, y sí que es cierto que auditando de todos los sectores que vi, pasó una cosa un poco mágica, y es que empecé a auditar empresas que estaban actuando en 22 cuando 22 tenía 3 años de vida. En concreto una, que era la que estaba haciendo, la que conocemos como Torre Akbar, que se llama Torre Glorias actualmente, y aquello yo vi que estaba teniendo un impacto en nuestra ciudad muy transformacional, que tenía una ambición muy grande de traer empresas tecnológicas, en aquel momento no se hablaba de digitales, sino de tecnológicas, y que prácticamente no había en nuestro tejido empresarial y económico, pero se tenía esa ambición. Entonces, formar parte de algo que al final reconfigura tu ciudad y tú estás ahí como un actor más, colaborando con muchos otros actores, fue lo que me tiró hacia la consultoría inmobiliaria. Hablaremos un poco más también de 22 tengo algunas preguntas para ello. Yo que vivo en Poblenou, pues lógicamente. Pero antes de nada, comentábamos antes el hecho de que como consultora inmobiliaria, Savills pues, ayuda a generar ese ecosistema empresarial y crear estructura. Entonces yo, aparte de 22 que sé que Savills digamos, tiene es un actor ahí, tiene una repercusión, ¿nos podrías decir algunas acciones, otras concretas que esté llevando a cabo Savills para ello, para esa creación de ecosistema empresarial, creación de estructura? A ver, nosotros al final somos vendedores de este territorio. Es así. Nosotros lo que hacemos es, muy a menudo, convencer a empresas que están pensando dónde ubicarse y que nos ponen a competir con otras ciudades. Nosotros somos el equipo que defendemos la camiseta territorial de aquí y estamos cargados de argumentos para tratar de que esas empresas vengan. Entonces nosotros sí, estamos, de algún modo esa es nuestra labor, ¿no? Lo hacemos también con esa vocación de propósito, porque somos muy conscientes, porque lo hemos vivido en 22 ¿no? Ahora han pasado 22 años desde su creación y lo que ha supuesto es un impacto increíble, ¿no? Pero nuestra vocación es esta, el de algún modo que aquí pasen cosas interesantes, porque al final nuestro negocio va muy atado a que pueda haber más oportunidades para la sociedad y nos lo creemos, lo tenemos muy asumido. Cosas concretas que hacemos, y yo me dedico mucho a ello, pues estar en muchísimos
ecosistemas diferentes que hay a nuestro alrededor. Afortunadamente Cataluña tiene una vocación muy asociacionista, hay muchísimas asociaciones del ámbito empresarial y económico, pero también del ámbito social, del ámbito cultural, y yo procuro estar en estos entornos, en la medida de lo posible conectarlos, porque esto es fundamental para que sucedan este tipo de cosas, y nutrirme de todo lo que está pasando aquí. Esta es un poco la labor que estamos haciendo y que somos muy creyentes de que tiene un impacto positivo. ¿Y qué piensas que los que estamos aquí o los emprendedores del público pueden hacer para ayudar a esa creación de ecosistema? A ver, mira, yo os cuento mi trayectoria profesional. Os diría que se podría dividir entre antes del mundo emprendedor, que podría ser el mundo empresarial clásico, que estas eran las empresas que nosotros atendíamos para buscarles una sede, y en el momento en que el mundo startup, el mundo emprendedor, y luego scale-ups y empresas que se han hecho enormes, que nos piden 10.000 metros cuadrados porque emplean muchísima gente, y esto es gente como Travelperk, que es cliente nuestro, por ejemplo, por poner uno, pero hay un montón. Y yo os diría, mi carrera profesional se divide entre antes y el después de vuestra aparición. Entonces, para nosotros ha sido maravilloso porque habéis refrescado el tejido empresarial y económico, aportáis perfiles mucho más diversos, contratáis y tenéis un discurso muy interesante, que de algún modo casi, no siempre, pero muy a menudo, el espíritu emprendedor cala a todos los que están trabajando en esa organización, aunque no sean los fundadores. O sea, habéis aportado cosas muy interesantes. ¿Qué os pediría? ¿Qué más se puede hacer? Y a lo mejor desde Startup Grind podéis ayudar. Yo lo que encuentro a faltar es algo que os pondría en otra liga, que es un discurso más de impacto social. Más creeros en lo que estáis aportando, tener conciencia de ello y incorporarlo en vuestro discurso. Vale, bueno, ahí queda esa reflexión para todo el ecosistema emprendedor de Mataró también. Por supuesto, por supuesto. Hablábamos un poco de 22 arroba. ¿Es un referente? Es decir, ¿se va a replicar o se está replicando 22 arroba en otras ciudades del mundo o a nivel local? A ver, voy a hacer un poco la chula, que 22 arroba no es creación nuestra ni muchísimo menos, ¿no? Pero a ver, todas las ciudades quieren tener 22 arroba. Esto es así, porque ha sido un caso de éxito muy especial. O sea, de ser un territorio que solo representaba el 4% del PIB de la ciudad ha pasado a ser un 17% en un periodo relativamente corto. Estamos hablando de 15.000 empresas, 150.000 profesionales, que además casi todos es intensivos en conocimiento. O sea, es una aportación muy interesante, que surge de una buena decisión urbanística. Es decir, el sector público es fundamental para que toda esta magia suceda, y luego un sector privado que, ante esa buena planificación urbanística, apuesta poniendo dinero para hacer edificios y luego las empresas ocupando esos edificios y contratando talento. Entonces, para que todo esto se dé, claro, esto es maravilloso, todas las ciudades lo quieren y todas las ciudades están tratando de hacer su zona de nuevo desarrollo, y muy a menudo con historias algo parecidas a las de 22 arroba, porque la historia siempre es la misma. Una zona industrial se queda obsoleta con el tiempo, las industrias que realmente tienen capacidad se van a polígonos industriales o se van a plantas más modernas, y lo que empezó siendo una zona industrial empieza a degradarse. Entonces, ¿por qué 22 arroba ha triunfado de esta manera tan espectacular y por qué es tan difícil que suceda espontáneamente en otras ciudades? Bueno, pues porque allí se da toda una serie de circunstancias muy especiales que tienen que ver con el urbanismo y con la configuración de ese territorio, que es un barrio de verdad, hay metro de verdad, hay una Rambla del Poblenou, que hay restaurantes, tintorerías, hay vida de verdad. Entonces, todo esto, si
al lado de manzanas que efectivamente estaban degradadas y obsoletas, les cambias el uso y posibilitas que ahí surjan empresas nuevas y además haces como un reclamo de que sean digitales y tecnológicas, claro, ahí es donde surge la magia. Pero es que tú que vives en el Poblenou lo sabes, esto es un barrio real. Tratar de hacer un 22 arroba en una zona que no tenga esta vida preexistente es prácticamente imposible, porque no se va a dar ese mix de usos mágico de gente trabajando, viviendo, divirtiéndose, yendo a alguna actividad cultural, saliendo a cenar, y esto es lo que teje una ciudad que hace que el talento quiera trabajar ahí. A veces, para entrar un poco en el tema del debate que a veces surge, ¿no? De decir, no, es que esas zonas como están dentro de las ciudades deberían ser zona residencial, no debería ser zona empresarial, ¿no? ¿Qué retos debe afrontar una zona como, por ejemplo, 22 arroba para que no se desaproveche la zona, digamos, o el espacio cuando, digamos, estamos fuera del horario laboral, ¿no? Digamos. Sí, a ver, aquí varias cosas muy interesantes que sugiere tu pregunta. La primera es que esto es así, tenemos un problema de acceso a la vivienda porque falta vivienda. Falta vivienda, tenemos que producir más vivienda. Entonces, la decisión fácil, urbanística fácil es, oye, todo lo industrial obsoleto lo convertimos en vivienda. Vivienda. Oye, y esas viviendas se hubiesen alquilado y vendido sin ningún tipo de problema. Y para el promotor inmobiliario, para lo que es mi sector, era lo que deseaban, porque es sota, caballo y rey. Hubiera sido un buen final de esa zona, ¿no? Es decir, nada que decir. No resuelves un problema del acceso a la vivienda porque hacen falta muchísimas más viviendas seguro, sí. Que implican además toda la región metropolitana, Mataró incluida, y hasta Vilanova y Vallés, por supuesto. O sea, para resolver el problema de la vivienda tenemos que contar con toda esta área. Pero claro, la decisión que se tomó por parte del ayuntamiento, debo de decir que esto cada vez es más complicado con los políticos que tenemos actualmente, por unanimidad, todos los partidos políticos votaron a favor de este gran proyecto y que era arriesgado, porque no era hacer residencial, sino que era decir, oye, vamos a tratar de que vengan empresas, que generen puestos de trabajo. Vamos a hacer fuerte la economía porque esto permitirá, en el momento en que ofreces buenos trabajos, estás teniendo claramente un impacto positivo entre la población de allí, ¿no? Y esto es lo que se consiguió y fue una decisión difícil, porque lo fácil hubiera sido hacer vivienda, pero el impacto ha sido muchísimo mejor. No obstante, falta vivienda. ¿Tiene que haber más en el Poblenou? Sí, sí. Pero el Poblenou tampoco es un lugar que cuando cierras, te quedas tarde tú solo trabajando hasta las 12 un día y cierras la puerta de tu oficina, no te encuentras en un polígono industrial. Hay ciudad. Algunas zonas una ciudad mucho más densa y mucho más consolidada y en otras zonas menos, porque una de las bromas que hacemos siempre es que 22 arroba no es una zona unitaria, sino que existen 22 zonas dentro de 22 arroba, pero prácticamente. Cada vez se ha ido consolidando más, pero sin duda que haya gente trabajando hace que luego haya residencial. Y no siempre cuando hay residencial hay gente trabajando. Esto es lo que me gustaría dejar. Después te preguntaré sobre Mataró. Lo que pasa que ¿lo conoces Mataró, la ciudad? Sí, no. Tengo la suerte además de tener gente cercana a mí que es de Mataró. Os tengo que decir que además vive en Mataró con mucho orgullo y a mí esto me encanta. Pienso que es muy, muy bonito, ¿no? Llevar la bandera, yo también lo hago de alguna manera, ¿no? Y sí, conocía a Mataró. Por supuesto, había venido a auditar, de hecho. Vale. Empresas de aquí de Mataró, sí. ¿Y tienen un buen recuerdo de ti o...? No sé si tienes más información que yo. No, era una pregunta totalmente que es espontánea. Bueno, perdón, a los auditores, que me he puesto muy nerviosa con esto que me has dicho, a los auditores no se nos quería mucho, también os tengo que decir que no éramos aquello a quien estás esperando todo el año. Ya, me lo supongo. Vamos a cambiar de tema. Las preguntas de Mataró te las hago al final, porque siempre al final volvemos a Mataró, siempre. Vale. Pero voy a introducir ahora el tejido asociativo que tú comentabas, ¿no? Y que decías que aquí en Cataluña precisamente
hay un importante tejido asociativo y una cultura del asociacionismo. Entonces, para alguien que esté empezando, que sea un emprendedor y diga, ostras, hay todo esto, ¿cómo lo aprovecho? Bueno, hay que ser un poco explorador y hay que estar un poco dispuesto a entrar, orientarte un poco, chequear si es lo que tú estás buscando y si no salir, y tan amigos, tampoco pasa nada. A mí esta labor de exploración considero que es muy estimulante y muy interesante y que tampoco no tienes que ser muy exigente. Es decir, tú cuando picas la puerta a una asociación, sobre todo lo que tienes que pensar es ¿yo qué voy a aportar aquí? Hombre, si ves que no tiene nada que ver contigo y que no te interesa nada lo que hacen, no, pero en términos generales yo creo que se trata un poco de decir, bueno, a ver, quiénes sois, qué hacéis y yo cómo os puedo ayudar. Si es que lo que persigue esa asociación o ese grupo o esa institución te parece interesante de entrada. Y yo creo que es bueno estar en contacto con instituciones, asociaciones, e insisto, no desde una perspectiva tanto de, bueno, ¿y qué podéis hacer por mí? Bueno, sobre todo hay que poner actitud, ¿no?, de querer realmente conocer las personas que están allí y que les motiva para seguir. Es que, a ver, mantener una asociación, tiene que haber gente muy creyente ahí y que pone muchas horas y bueno, y hay que tener un respeto a todo eso porque es algo que te ofrecen de entrada un grupo de personas y un objetivo y esto ya puede ser muy valioso de por sí. Es decir, yo lo que diría es animo a entrar, a meter los pies y a explorar. Yo ahora repasando un poco, tú tienes responsabilidades, hemos dicho, en más de 10 sitios. No os vamos a nombrar todos, pero, por ejemplo, miembro del Consejo Asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona, miembro del Comité Editorial del periódico, miembro de la Junta Directiva de PIMEC, que son partners de nuestro evento, mentora en Connector, patrona de la Fundación Museu Picasso. Y ahí voy a introducir a una persona cercana tuya, que es de Mataró, que es Mireia, que hemos hablado con ella, que está hoy aquí, escuchándote. Esta suerte. Y nos ha explicado muchas cosas de ti, pero bueno, vamos a comentar algunas aquí que nos ha dicho, como que eres una persona muy organizada, metódica y constante. Entonces, esa es la clave para poder mantener ese nivel de participación en tantas asociaciones y tantos consejos. Pues sí. Y te diría, a ver, todo lo que ha dicho Mireia es cierto, pero y te dirías, hasta tengo un punto obsesivo, lo que pasa es que ella es tan elegante que no lo ha dicho, pero es que llevo todo esto muy al extremo. Y te diría que quizá me quedaría con, o sea, lo que yo creo que es más valioso es la constancia. Porque hay veces que te ilusionas mucho por algo, tienes una arrancada muy fuerte, te llenas como de buenos propósitos y tienes en ese momento una energía que es muy bonita y muy poderosa, pero que se va diluyendo. Entonces, es muy difícil construir si no dedicas tiempo. Es muy difícil. Y por tiempo me estoy refiriendo a años. ¡Años! Y a lo mejor este mensaje a una persona muy joven es como, ¡uf! ¡Años! ¡Años! Porque claro, para ellos esto es como muy inmediato porque tienen pocos años de vida, ¿no? Pero es así, o sea, las cosas es muy complicado que surjan de un solo fogonazo. Hay que estar ahí, y 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 hay que estar ahí. También es verdad que lo que comentaba un poco antes, ¿no? Si ves que al final la cosa no cuadra, pues adiós, cierras carpeta y ya está. Pero empieza otra cosa con voluntad de perseverancia. Esto es muy... Es en contraposición mucho en lo que se está ahora de moda, ¿no? Que es la inmediatez y lo de quiero conseguirlo ya, ¿no? Un poco es totalmente lo contrario. Yo ahora, un poco también siguiendo la conversación con Mireia, ella nos contó su primer día en Savills, cuando entró, y que nos dijo que estaba cagada de miedo por conocerte a ti y ver a ver qué iba a pasar, ¿no? Un poco cómo la ibas a tratar, cómo la ibas a recibir, si ibas a hacer muy fría. Sin embargo, fuiste una persona muy cercana, ¿no? Y le dio confianza y, bueno, pues
pues hasta ahora, después de muchos años, ¿no? Entonces yo, cogiendo esto y también con el público que tenemos aquí, que muchos son líderes de proyectos emprendedores y que van a ir creciendo, pues quería preguntarte, ¿qué habilidades debe tener un líder empresarial? Pues mira, yo te diría que el líder actual, de lo que requiere el siglo XXI, es alguien que haga equipo. Alguien que sea capaz de generar inteligencias colectivas. Y por ejemplo, es verdad, Mireia y yo trabajamos codo con codo, pero es que yo considero que el liderazgo, sí, soy la CEO, pero es que es con ella y con otros colaboradores que tenemos. O sea, es que lo tengo clarísimo, que tenemos que ser un equipo. Y además me gusta dar visibilidad al equipo para que se sepa que somos un montón de gente. A mí el hiperlíder, esa especie de visionario que es capaz de mover un dedo y que todos vengan detrás, me inquieta mucho, porque yo ese dedo no sé si está bien puesto. Entonces, yo creo que el liderazgo en el siglo XXI va de un equipo de personas que estén conectadas mentalmente, que se respeten entre sí, que se tengan cariño, yo creo que eso también es importante, y que todos tengan voluntad de aportar porque se sienten reconocidos y sienten que lo que van a decir es valioso o va a ser considerado como valioso, aunque por lo que sea, pues al final la solución que se tome sea otra, ¿no? Pero yo creo que si eres capaz de generar esa especie de estado de espíritu entre un equipo de personas, ahí es donde estás en pleno liderazgo. Y para cerrar nuestra conversación con Mireia, ella nos comentaba que tú separas las tareas por misiones, ¿no? Nos decía que siempre lo divides no por tareas, sino por misiones. Entonces, entrando un poco más allá de las misiones... Es verdad esto. Lo decimos así. Lo decís así. Misión. Pues Mireia, a partir de aquí te lanza una pregunta un poco más profunda, un poco más allá. Y su pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Uf, qué bonita. Qué bonita esta pregunta. Pues mira, yo la enlazaría con cosas que han salido ya en la conversación y que tienen que ver con mi profesión. Yo lo que espero para nuestro territorio, incluyo Mataró, por supuesto, es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, que nuestros nietos vivan mejor que nuestros hijos. Y esto, pues, tengo la ilusión de pensar que nuestro trabajo tiene incidencia en ello. Por supuesto, la labor de la emprendeduría, mucho más, os diría, mucho más, porque nosotros os estamos dando servicio. Pero los protagonistas sois los emprendedores, los empresarios, sois los que generáis riqueza. Y esto deberíamos conseguir que esto fuera un territorio en la que pudiéramos ofrecer calidad de vida, que pasa por oportunidades profesionales y un estilo de vida que afortunadamente nuestro territorio lo ofrece. Vamos ahora a entrar al futuro y para hablar de futuro 2023, estamos a final de año, tenemos una sorpresita. Entonces, Startup Grind siempre hay sorpresas para los speakers y nuestra sorpresa es que hay una persona que te conoce muy bien y que te envía una pregunta con un audio y que lo verás aquí a continuación. Y yo voy a pasar el mando, ¿sí? I és pregunta de Àlex. Hola, Anna, i hola a tothom que estigui a l'Startup Grind. Una pregunta que té dues parts. Val? És, com que ara venim de 2 o 3 anys de pandèmia, inestabilitat, impredictibilitat, volatilitat, etc. La pregunta número 1 és com afronta l'Anna la incertesa que ve de l'any 2023, on probablement recessió econòmica, efectes polítics, etc. A nivell de planificar a llarg plaç. M'explico. Ja venim de 3 anys que no podem planificar coses més enllà de 1, 2, 3, 6 mesos màxim. Com afrontem els propers 12 mesos si estem veient que cada cop menys es pot planificar a llarg plaç i s'estan fent moltes planificacions curtplacistes? Aquesta és una. I la segona és, de cara a dintre l'empresa,
quina estratègia de lideratge segueix per motivar l'equip, per convèncer l'equip que això serà passatger, que durarà el que durarà, però que la seva empresa se'n sortirà. No sé, hem vist molts canvis de lideratge en els últims 2 o 3 anys, no? La vulnerabilitat ara està acceptada, el líder no és el mateix que fa 10 o 15 anys. Quins canvis, quines estratègies de lideratge seguirà el 2023 en endavant? Gràcies. Estrategias de liderazgo que seguirás, y la otra pregunta era incertidumbre en el equipo. Qué ilusión que se haya hecho presente Alex aquí, te lo agradezco mucho, y le agradezco mucho a Alex que me dirija estas preguntas, como es él, ¿no? También pensadas. Bueno, pues la primera pregunta, incertidumbre, pues a ver, la verdad, ¿cómo lo afronto? Pues para empezar, con mi punto obsesivo de me lo leo todo, lo que me puede dar algo de luz para hacer previsiones, pero luego por encima de todo, justamente ahora que venimos, pues imagínate, de un virus, pandemia mundial, ¿qué previsiones se podían hacer, no? Y luego en Europa una guerra que está a pocos kilómetros de donde vivimos, ¿quién se lo hubiera podido imaginar, no? Con esto, ¿qué te quiero decir? Hay que estar preparado, hay que leérselo todo, los informes, me estoy refiriendo, de previsiones macro, etcétera. Sí, porque esto siempre te sumará, pero yo creo que sobre todo lo que nos va a ayudar a la hora de hacer frente a esta incertidumbre es tener muchísima flexibilidad, saber hacer ese plan a largo plazo, pero también la capacidad y la cintura de ir modificando en el corto plazo cada vez que haya un cambio. Porque a menudo yo lo que veo de algunos directivos es que como se habían hecho un business plan que pasaba no sé qué, pues ya no lo modifican y entonces ya van para allí. No, al revés. O sea, yo creo que lo que hemos aprendido es que tenemos que ser muy humildes y que observar constantemente y tratar de ver dónde tienes tú la agilidad para moverte en función de lo que no depende de ti. Esto es y relaja mucho. Una vez dices, bueno, pues nada, flexibilidad. Esto también relaja mucho, ¿no? Ya lo vives de otra manera. Y en el otro término, ¿no? De cómo vamos a vivir como equipo, ¿no? Cómo voy a tratar de, con nuestro equipo directivo, pues de cómo pasar esto juntos, ¿no? Pues la verdad, yo lo tengo muy claro. Transparencia, las preocupaciones compartirlas. Nunca angustiar, porque esto sí que es verdad que de algún modo en el cargo te va a apretar los dientes cuando van muy mal dadas y tratar de atemperar, pero sí compartirlo todo y pasarlo juntos, porque realmente lo que une a un equipo no solamente es los buenos momentos de las cervezas, de celebrar un triunfo, que también. Sobre todo lo que une en equipo es pasar una crisis juntos, pasar un mal momento juntos. Y la pandemia ha sido un gran aprendizaje para nosotros y te pongo un caso concreto. Un momento dado, cuando nuestros accionistas pues, nos pidieron medidas ante aquella incertidumbre tremenda que había, el equipo directivo nos rebajamos el salario voluntariamente a cambio de no despedir a nadie, a cambio de proteger al equipo. Entonces, una decisión así, que en una situación de guerra pones tú la piel, no te envías los peones del... No, pones tú la piel primero para proteger al colectivo. Pues es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para demostrar liderazgo y para hacer equipo. Más que las cervezas, muchísimo más. Las cervezas ya vendrán. Pero bueno, son oportunidades y yo lo afronto de esta manera y hasta me apetece. 2023, ¿será difícil? Pues vamos allá. Es cuando marcas la diferencia en relación a tu competencia. ¿Cómo te enfrentas a las dificultades? Porque cuando el viento va a favor de todo el mundo, todos crecemos y ahí la diferenciación es muy complicada. ¿Y qué nos espera de Ana y de Savills para 2023? Pues mira, yo creo que el año que viene va a ser bastante particular porque tendremos un primer semestre muy complicado, en mi opinión, y un segundo semestre mejor. Entonces se trata de aguantar 6 meses. Yo me lo estoy planteando así. Y luego ya he dicho ¿Para las startups también? Sí, o sea, yo creo que no estamos en una situación tan dura como se está diciendo, lo cual es terrible que se diga tanto, porque esto genera expectativas y puede detener decisiones de inversores, de consumidores, etc. Con los datos en la mano no deberíamos estar con este estado de ánimo tan flojo.
pero sí que vamos a un periodo más frío. Pero también, con todo esto que te decía, de todos los informes que me estoy leyendo, veo que nos espera un segundo semestre mejor. Entonces, bueno, vamos a tener que estar en una situación tensionada relativamente poco tiempo. Ahí queda, ya lo sabéis, los primeros 6 meses, aguantarlos y luego después ya para arriba. Fiesta. Te tendremos que invitar entonces el año que viene, después de los Queda 6 grabado, meses, ¿no? para Además. ver si realmente ha sido así. Si no, todos te van a venir a... Ya entre esto y lo de auditora en Mataró ya no vas a poder entrar. Vamos a entrar ahora en una faceta tuya que no es tan conocida y es la de Business Angel, que también eres Business Angel y has invertido en varios proyectos, algunos muy conocidos. Y hemos hablado con una persona que te conoce muy bien y que es más de este mundo, y que es Carlos Blanco. Sí, claro. Y entonces Carlos Blanco ha querido enviarte una pregunta Qué para bien. ti, y es ¿por qué decidiste empezar a ser Business Angel? Pues mira, para empezar, gracias Carlos, y te voy a contar por qué. Ahora me voy a dirigir a él. Pues fue por ti, fue por Carlos Blanco. Carlos me vino a ver un día y me explicó una PropTech que tenía en proyecto. Y yo en ese momento no había invertido jamás, pero me lo explicó de una manera tan bien explicada, y además yo vi que esto podía ser una oportunidad para mí, no de que me fuera bien económicamente, sino de aprender. Es decir, yo ya tuve ganancia desde el primer día, desde el primer speech que me hizo Carlos, porque ya me estaba dando información del sector inmobiliario, del mundo digital. Y yo ya dije, me voy a meter. Y ese es el motivo por el cual empecé a invertir. ¿Y en cuántos proyectos ha invertido Ana? No muchos porque me los miro muy bien. Y aunque he dicho que el retorno lo tengo desde el primer día, es cierto que procuro que sean proyectos diferentes entre sí, porque, a ver, la cadena de valor inmobiliaria es inmensa y necesita muchísima digitalización, porque nuestro sector es artesanal desde el proceso constructivo, pero es que la consultoría, en cierto modo, también era muy artesanal. Entonces, la posibilidad de eficientar todo lo que es inmobiliario es inmensa. Hay ahí una oportunidad muy grande. Te respondo, ¿en cuántos proyectos debe haber invertido? En menos de 10, de 8 aproximadamente. ¿Y qué tiene que hacer alguien que quiera que Ana invierta en su proyecto? Bueno, pues tener un buen proyecto. Yo sí que tengo un criterio de que solo invierto en PropTech, esto sí, porque, a ver, yo soy profesional del inmobiliario, entonces a mí lo que me aporta es, y donde yo pueda aportar, porque yo procuro, en la medida de lo posible, porque no tengo mucho tiempo, pero en la medida de lo posible, si puedo dar recomendaciones de lo mío, pues me gusta también esa labor, ¿no? Entonces, pues nada, pues esta es la respuesta, que sea PropTech y que sea un buen proyecto. Entonces, ¿eres hands-on un poco? ¿Te involucras como...? Mira, me gustaría hacerlo más. Por ejemplo, en la primera que me ofreció Carlos, sí que me involucré mucho al principio. Y cada vez menos. Pero también te diré, porque veo que el equipo tampoco lo necesita, especialmente. Pero evidentemente si me piden algo, ahí estaré. Abrir una puerta, comprender algo del sector inmobiliario, porque yo en eso sí que que estoy fuerte para poderles ofrecer. ¿Y estás en fase abierta de inversiones ahora? Por si alguien del público... Sí, siempre estoy en fase abierta, sí, siempre. Pues si a alguien le encaja, a ver, no pues... invierto mucho, también os tengo que decir. En el sentido de que no pongo tickets muy grandes, pero no quisiera generar expectativas. A veces el ticket no lo es todo, ¿no? Efectivamente. Afortunadamente para mí, exacto, sí. Vamos a entrar ya en la fase final de la entrevista. La fase final, como sabes, ya nos vamos para Mataró y hemos hablado mucho de crear ecosistema. Y tú en una entrevista en el diario Ara, que vimos ahí en YouTube, que se puede ver, es muy interesante, comentabas la importancia de tratar el territorio de alrededor de Barcelona como un todo, ¿no? Sí. Un poco como un Silicon Valley. Hay speakers que han venido aquí que han dicho lo contrario, ¿no? Que precisamente tener Barcelona cerca es una dificultad añadida para diferenciarse.
Entonces, bueno, la pregunta es, a nivel de estructura y ecosistema, ¿qué crees que falta en una ciudad como Mataró para ser más potente? A ver, es una pregunta déjame, no obstante, porque has dado aquí unas pinceladas que son muy interesantes para tirar del hilo. A ver, en todo el mundo hay una norma que la dictan los urbanistas que dicen que si en un territorio una parte sustancial de la población se desplaza a otro cada día, un porcentaje relevante, como sucede este área de la región metropolitana que delimitaba antes, que incluye Mataró, esto es un núcleo urbano. Lo podemos llamar Barcelona, Gran Barcelona, la Barcelona real, le podemos quitar el nombre de Barcelona, pero sería una pena porque es como, no sé, tener a Messi, no llamarle Messi a lo que forma parte de Messi. Es decir, a ver, esto es así, Barcelona tiene un lugar en el mundo y tenemos que aprovecharlo. Y honestamente yo creo que favorece a todo este territorio. Nosotros que nos dedicamos a implantar empresas internacionales, muchas están en Sant Cugat, pero ellos se piensan que están en Barcelona. No se lo digas a alguien de Sant Cugat, no les gusta. Pero yo pienso, ¿por qué? Si tienes la suerte que para ellos es Barcelona, porque si no, no estarían. Entonces, reconozcamos la aportación de Barcelona, es que no hacerlo es absurdo. Y que genera más posibilidades que no menos, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que a Mataró le vaya mejor? Y no solamente a Mataró, sino a otras zonas que estén en este ámbito delimitado que comentaba. A ver, también me voy al urbanismo. Un urbanismo bien diseñado, que significa que genera oportunidades para la gente, no es el de centro único, el radial, vamos a decirlo así, sino el fractal. ¿Qué quiere decir? Pues que hay policentrismos. Que lo interesante no sucede solo en la plaza del pueblo, que sería Barcelona, sino que suceden cosas interesantes en muchos puntos de ese territorio, pero que están conectados entre sí. Entonces, Mataró, la suerte que tenemos de este área es que tenemos zonas que tienen su propia historia, su propia identidad, su propio orgullo de la población de allí, de ser de allí, y esto es riquísimo, y esto es valiosísimo, y esto hay que potenciarlo, y los que lo tenéis, cuidadlo, porque es maravilloso, porque lo dota de personalidad, porque de algún modo las diferencias de cada territorio enriquecen a los demás que no las tienen, pero la idea es que que pasen más cosas interesantes en Mataró pasará por hacer fuerte todo este territorio. ¿Y hacer fuerte qué significa? Significa varias cosas. Para empezar, deberían haber políticas de movilidad, económicas, culturales, de vivienda, más unitarias, más pensando en qué aporta cada territorio, qué necesita cada territorio, y luego necesitamos que Rodalies funcione correctamente, una puñetera vez. Conectar mejor todo este territorio. No se trata de vivir al margen de Barcelona, al revés, lo que tenemos que llegar es a Barcelona en 20 minutos, desde aquí, en tren, y que no falle. Esto es lo que tenemos que conseguir. Entonces, así le irá bien a Mataró, aprovechando todas las oportunidades que es capaz de captar Barcelona, que son a nivel internacional, pero centrifugándolas hacia otros territorios, como puede ser Mataró. El Tecnocampus es una grandísima oportunidad para la ciudad, porque de aquí surge talento que está conectado con el espíritu emprendedor. Pero el éxito no es que se quede en Mataró, el éxito es que se mueva. Porque muy a menudo lo que acaba sucediendo es que yo lo he visto en muchísimos empresarios, a la que han crecido después de haberse movido, vuelven a donde son y ponen su headquarter allí. Sí, eso es verdad que ha sucedido, por ejemplo, con nuestro amigo y speaker Martí Manén, ¿no?, del abogado.com, que fue a Barcelona y recientemente abrió oficinas aquí en Mataró otra vez. Muy interesante la reflexión. Ahí queda para los haters, speakers que han venido aquí y ven con malos ojos que Barcelona esté cerca. Les pasaremos tu respuesta.
Y simplemente nos queda añadir también cómo podemos ayudar nosotros a Ana desde Startup Grind Mataró. Esa pregunta es importante. Pues mira, sería muy bonito que cuando vayan viniendo emprendedores aquí, les introduzcas la parte esta que te comentaba de impacto en positivo en la sociedad, ¿no? Más allá de su organización, más allá de sus clientes. ¿Qué más hacen por la sociedad? Es que, de verdad, y vuelvo a lo que comentaba, ¿no? De que mi vida profesional ha sido cuando implantábamos empresas en el mundo tradicional y cuando empezaron a venir los emprendedores. Habéis aportado un montón, pero os falta el punto de impacto en la sociedad. Porque esto es lo que os hará ser percibidos como lo que tenéis que ser. Gente que realmente configura una clase empresarial y económica conectada con la sociedad, que está aportando, que mira más allá de su ombligo. Y a veces ha faltado esto, ¿no? Y se han cogido dejes del empresario tradicional, que está muy bien, pero que vosotros tenéis que ir a por más. Pues te recogeremos el guante y a todos los que vengan se lo vamos a decir. Dos últimas preguntas. Una es relacionada con tu Twitter, que cada día, si entráis en el Twitter de Ana, vais a ver la foto y un tweet de un cuadro diferente, ¿no? Es una persona que cada mañana, desde hace muchísimos años, bueno, que si la seguís en Twitter, lo tenéis allí, lo veréis. Cada mañana cuelga un tweet con una foto de un cuadro. Entonces, a mí me entra la curiosidad de saber cuál es tu cuadro favorito. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Pues mira, te diría que casi cualquiera de Picasso. Yo soy una loca de Picasso. Y además es que es un artista que fue tan prolífico, o sea, tenía una energía creando cuadros, pasando de unas épocas a las otras, inventándose movimientos nuevos, que claro, es un mundo que para mí es súper atractivo porque no te lo acabas nunca. Y me costaría mucho elegir un cuadro, pero lo que sí que tengo claro es que sería de Picasso. Muy bien. Y última pregunta, se la hacemos a todos los speakers, es: si fueras un helado, ¿de qué sabor serías? Hombre, a ver, está clarísimo, ¿no? Si se puede elegir sabor. Se puede elegir. Chocolate, ¿no? Chocolate. Algunos nos han dicho chocolate también. Un fuerte aplauso para Ana, por favor. Vamos ahora a desvelar nuestra última sorpresa de hoy, que es un regalo que te vamos a hacer de parte de nuestros colaboradores de Orgasnic, que están aquí delante. Entonces, aquí te vamos a hacer un regalo de parte de Orgasnic, que es un centro de mesa, un portalápices, y ellos después te van a desvelar en el networking de qué está hecho. ¿Qué dirías si tuvieras que apostar? ¿Parece algo reciclado? Pero no me atrevo a decir que no lo sé. Bueno, quizá podemos desvelarlo. Concha de mejillón. Pues un regalo para ti, Ana. Y ahora, para finalizar, antes de irnos al networking, vamos a abrir el turno de preguntas por si hay alguna persona que quiera hacerte alguna pregunta. Vamos a hacer un par, tres de preguntas, porque sí que es verdad que vamos un poco mal de tiempo hoy. Y si tenéis luego más preguntas, pues se las hacéis a Ana. Es verdad, tenemos que pasar micro. Vale, pues las hacéis sin micro, ¿vale? Solo el nombre. No le hagáis el pitch de ventas, siempre lo digo, ¿vale? El nombre, la pregunta y Ana os responde. Quien tenga la pregunta, que levante la mano, ¿sí? Pues... Jo dic Joan Gavarró, soc de Sabadell, i la meva pregunta és, jo volia fer èmfasis en una cosa que diu el Xavi Verdaguer, que probablement el coneix, el Xavi Verdaguer, i ell ha estat al Silicon Valley i diu que
doncs, als Estats Units es valora molt el tema del fracàs. Llavors, jo el que et voldria preguntar és quin ha sigut el teu major fracàs en la teva trajectòria professional? A veure, que he comès molts, eh? No us penseu que aquests silencis és que no és cap error. Al revés, et diria, no tinc consciència d'haver fet errors greus, què sé jo, no? Coses com que la meva empresa hagi perdut diners per una mala decisió, afortunadament, que hagués pogut ser, però no ha estat el cas, afortunadament, però sí que soc bastant exigent a mi mateixa, bastant dura a mi mateixa de vegades i considero que cometo bastants errors. Moltes vegades venen relacionats amb la meva manera de ser, que m'agafo les coses d'una manera tan emocional que si les hagués gestionat més fredor, no? Més tranquil·litat, ho hagués fet molt millor. Però també és veritat que quan les coses surten bé és perquè li poso també aquesta canya que si no es té, doncs tampoc sortirien. Però gràcies per la pregunta. Molt bé, gràcies. Alguna pregunta més? Sí, per aquí. Gràcies, Ayala. Primer, felicitar-vos, Jordi i Anna, per la xarra superinteressant. Et volia preguntar, ara estem veient que a vegades hi ha més coworkings, hi ha parcs empresarials, hi ha lloguer, hi ha grans corporacions que fan el gran edifici. Tu, com a expert immobiliari al món de l'empresa, quin consell donaries? Quina és la tendència o què aconsellaries? A veure, és una pregunta molt interessant. Us explico molt breument. Els contractes tradicionals d'oficines són de 5 anys amb 3 d'obligat compliment. Això vol dir que si una empresa mor l'any 2, aquest tercer any no disfruta de l'espai, però està obligada a pagar-lo, per llei. Què passa? Doncs això pel món emprenedor és que us explota el cap, és que és impossible que vosaltres us lligueu 5 anys a un espai immobiliari, però no només per una qüestió de la tranquil·litat de la vostra solvència o no, sinó que no sabeu quantes persones sereu. I tu llogues un espai, siguin 100, siguin 500, siguin 5.000 metres quadrats, perquè tu en aquell moment tens una determinada necessitat de plantilla. Però justament al món digital, que vosaltres podeu créixer i aprimar-vos tan ràpidament, l'immobiliari xoca amb vosaltres. O sigui, i d'aquí surten els espais flexibles o els coworkings. Per què els diem espais flexibles? Per 2 motius. Per començar, un, la durada del contracte, tu la vas estipulant sobre la marxa, i 2, també, no només la durada, sinó la quantitat de metres que tu pots agafar. Pots aprimar-te o agafar-ne més, és a dir, a vosaltres el coworking d'entrada us va perfecte. O sigui, està pensat per les vostres necessitats. I per això està proliferant tant. I també ha passat que empreses tradicionals, un moment donat, però que treballen molt per projectes, també han vist que per què s'havien de lligar a uns determinats metres quadrats durant 5 anys. Jo li auguro un gran futur al coworking. S'han de fer les coses molt millor, potser encara és massa car, potser encara no dona prou serveis, hi ha de tot, dintre del món del coworking també hi ha gamma superalta, coses molt bàsiques, coses més cares, coses més barates. Encara falta molt per créixer en aquest món, però jo li auguro molt de futur. Però a data d'avui, perquè tingueu la xifra, de tot el parc d'oficines només hi ha un 4,5% dedicat a coworking, és molt poc, ha de créixer molt més. Ha de créixer molt més. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més per l'Anna? Alguna pregunta més? No? Sí, aquí? El tema blockchain i tokenització d'immobles, feu alguna cosa? Ho plantegeu? No fem res encara, però és un món que l'estem mirant amb molt d'interès perquè sabem que d'alguna manera ens impactarà, sobretot pel que fa als processos que nosaltres tenim, no? I no estem encara amb això, però l'estem mirant amb molt d'interès. De fet, els nostres inversors el que busquen és el real estate tradicional, que a mi m'encanta dir-ho en anglès perquè té aquest punt de l'arrel, d'una cosa enganxada al territori, que és com molt física, i això és el nostre segment ara mateix. Però estem atents per si veiem l'oportunitat, sobretot en el moment que un client aixequi la mà i ens digui jo vull estar aquí, és quan ho muntarem. Però de moment és cert que no ens ho estan demanant. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més per Anna?
No? Pues, entonces, bueno, llavors anirem ja cap al networking, ¿vale? Anna, espero que tu hagis passat genial, espero que t'hagis sentit a gust i res, simplement demanar-li al públic un fort aplaudiment per l'Anna.